Bueno, continuando, vamos a hablar sobre conversiones de tipo. Esto es más enfocado a las operaciones o a las expresiones aritméticas. Entonces se refiere a la transformación de un tipo de dato en otro. Se conoce como un casting. Cuando un operador tiene operandos de tipos diferentes, estos se convierten a un tipo común. Esto se conoce como una conversión implícita. Ejemplo, si yo tengo una variable int a igual a 12, long b igual a este valor, int c igual a 345, y luego yo digo long d va a ser igual a más b más c. Resulta que a y c son de tipo int, pero entonces al compilar este código se convierten implícitamente a long, ya que la variable d es de tipo long. Por lo tanto, él finalmente termina sumando 3 variables de tipo long. Entonces aquí ya está escrito en C, y si ejecutamos este código, pues nos va a dar el resultado de la operación. Y aquí hay una pregunta: ¿qué ocurre cuando se imprime un valor teniendo en cuenta que D ya no va a ser long, sino que va a ser short? Entonces vamos a escribir este código en C para ver un ejemplo. Entonces podemos copiar esto, llevarlo a C, acá, ejecutar. Entonces nos va a decir la suma es este valor. Listo. Pero ¿qué pasa si yo cambio este long por un short? Y compilo y ejecuto. Entonces, claro, aquí miren que este no es el resultado de esta operación. ¿Qué pasó en este momento? Resulta que el número resultante al sumar estos tres valores es muy grande para poder almacenarse en un tipo de dato short, que solamente almacena números muy pequeñitos. Por lo tanto, este número, este signo de acá, nos indica que la suma se desbordó y no se puede almacenar en una variable de tipo short. Que es lo que nos aparece acá. Entonces, cuando hacemos eso, cuando nosotros tenemos un entero que tiene este valor y luego asignamos este valor a una variable de tipo long, el compilador convierte implícitamente el valor de la derecha, o sea número, a un tipo long antes de asignárselo a número grande. Cabe destacar que las únicas conversiones automáticas son aquellas que convierten un operando pequeño en uno grande, sin pérdida de información. Porque imagínense si yo tengo, por ejemplo, un float que sea 12.5 y luego yo abajo declaro una variable de tipo int, y a esa variable de tipo int le asigno el valor que está guardado en la variable de tipo float. Cuando yo quiero imprimir el entero, pues la parte decimal se va a perder. Miremos, float decimal hace igual a 32.4, por ejemplo, y luego yo aquí defino un entero va a ser igual a decimal. Si yo imprimo entero, ¿cuál va a ser el resultado? 32, claro, porque la parte decimal se perdió, ya que estamos almacenando el valor de decimal en una variable de tipo entera. Pero entonces hay otra cosa que se llama la conversión explícita, cuando los dos operandos de una división son enteros, pero aún así de su evaluación se quiere obtener un valor real, un valor decimal, hay que hacer un casting o una conversión de tipo. Este tipo de conversión se llama explícita. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que forzar al compilador a que convierta un valor a cierto tipo de dato que sea compatible. Para hacer uso de una conversión explícita o un casting, se debe poner el tipo de dato delante de la expresión o la variable a convertir. El tipo de dato entre paréntesis. Por ejemplo, yo quiero dividir dos números enteros, pero necesito obtener el resultado de la división. Debe ser un número real. Entonces,
Yo tengo aquí dos variables, numerador igual a 10, denominador igual a 3. Si yo divido estas dos variables, el resultado va a ser 3. Entonces, claro, si yo divido 10 sobre 3, pues el resultado es 3.33333. Pero al dividir dos enteros, su resultado es un valor entero. Así lo estemos almacenando en una variable de tipo float. Por lo tanto, su resultado es 3, es decir, trunca la parte decimal. Pero si hacemos un casting explícito, entonces miren que acá estamos definiendo lo siguiente. Numerador, que es una variable de tipo int, le hacemos un casting forzado a float. Por lo tanto, si yo divido un float entre un entero, ya su resultado sí va a ser un valor de tipo float. Por lo tanto, aquí la división va a ser 3.33333. En C, entonces, acá tenemos el mismo ejemplo. Y aquí explicamos que pues como estamos haciendo un casting forzado, ya la división nos va a arrojar un valor en punto flotante. Incluso yo puedo hacer el casting al denominador. Aquí la operación va a ser exactamente la misma. Aquí nos va a dar 3.3333. Y acá hay algo interesante, y es que si yo defino que el numerador es de tipo float y el denominador es de tipo int, pues la división aquí se va a hacer transparente y el resultado va a ser 3.3333. Aquí el problema era que eran dos enteros, por lo tanto tocaba hacer el casting. Aquí, como uno de los dos es float, ya no es necesario el casting. Por ejemplo, escribamos un código en C que calcula el promedio de tres números de tipo int, y el promedio resultante se debe guardar en una variable de tipo float. Entonces vamos a escribir esto en C. Si yo tengo el número 1, vamos a llevarnos esto. También es bueno acostumbrarse a indentar el código para que quede un poco más ordenado. Entonces, indentar es básicamente respetar espacios para que no quede todo como pegado. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio de estos tres números? Un promedio pues es básicamente sumar los tres valores y dividir esa suma entre el número de valores que estamos sumando. Como acá son 3, entonces tenemos que dividir entre 3. Entonces yo puedo hacer número 1 más número 2 más... acá está la ventaja del entorno de desarrollo integrado. Él automáticamente hace un recorrido de qué variables tenemos declaradas y él aquí nos empieza a sugerir para poder utilizarlas de manera directa acá en esta expresión. Entonces aquí tengo número 1 más número 2 más número 3 y vamos a dividir esto entre 3, que es el promedio. En C, cada expresión tiene que terminar en un punto y coma, siempre. Eso es obligatorio. Si no ponemos el punto y coma, nos va a arrojar un error de sintaxis. Si ejecutamos este código, acá cerramos esta ventana, si lo ejecutamos, entonces nos va a decir que es 49. Pero resulta que este suma el promedio de estos tres valores no es 49 exacto, es 49 punto algo. Entonces aquí tenemos que hacer un casting, ¿sí? ¿Cómo hacemos un casting? Pues simplemente podemos poner aquí float, y si ejecutamos, entonces el valor va a ser 49.33 y esto ya es el promedio de estos tres valores. Pero incluso nosotros podemos hacer un casting de la siguiente manera. Podemos evitar poner este float y simplemente lo que hacemos es definir que este 3 es un valor decimal. Simplemente añadiéndole el punto 0, este valor de aquí ya pasa a ser un valor flotante. Y si ejecutamos esto, acá tenemos el valor 49.33. Entonces miren que acá estamos haciendo, no estamos haciendo un casting directamente, pero es un buen truco.